Buenos días, chavales pensantes. Espero que os encontréis bien y bienvenidos a Aprendiz de Aprendices. El pensamiento de los sofistas tiene su origen en la democracia de Atenas. Recordemos que la democracia nace en Grecia y etimológicamente quiere decir demos, pueblo, kratein, gobernar. Es el pueblo quien gobierna. Los ciudadanos griegos se reunían en la polis para debatir cuáles eran esas opciones políticamente correctas para así guiar a sus aldeas. Dentro de esos ciudadanos va a resaltar un grupo en específico, el cual son los filósofos. En este caso, los filósofos sofistas. Los sofistas van a comprender que lo más importante no es solo saber, sino también saber hablar en público. Los sofistas tenían una gran capacidad de convencer a otros mediante sus discursos, mediante aquellas ideas que exponían al pueblo. Los sofistas nos convencerían de que el negro es blanco y de que el blanco es negro, con sus argumentos. Entonces, el pueblo griego va a comprender la importancia de saber hablar en público y va a estar dispuesto a pagarle a estos filósofos para recibir clases en un primer momento de oratoria. De ahí nace la figura del filósofo como profesional, es decir, aquel que cobra por su trabajo de enseñar. Hasta ahora, los filósofos se habían preocupado por el arjé. Recordemos a los presocráticos, que se preguntaban en torno a cómo había surgido el mundo. Pero los sofistas comprendieron también que antes de comprender el origen del mundo, o para comprender el origen del mundo, el ser humano tenía que comprender su estructura social y tenía que saber desenvolverse dentro de esa estructura social. ¿Qué filósofos representan la escuela de los sofistas? Tenemos a tres grandes de ellos. Tenemos a Protágoras. El pensamiento de Protágoras lo podíamos resumir en un aforismo. ¿Qué es un aforismo? Un aforismo es una frase corta, cargada de sentido. El aforismo que resume el pensamiento de Protágoras es: el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad se ajusta a cada ser humano y las cosas son interpretadas según la perspectiva de aquel que interpreta los hechos que están siendo interpretados. Protágoras se caracteriza por tener un pensamiento subjetivo o un pensamiento relativista, porque para él no existe la verdad absoluta, sino que considera que cada ciudadano tiene su versión de la realidad. El segundo autor de la sofística es Gorgias. Gorgias consideraba que lo más importante no era el discurso, sino cómo se justificaba el discurso. Es decir, cuáles eran los medios persuasivos que se utilizaba a la hora de darle peso al discurso o aquello que estoy diciendo en medio de un debate o una confrontación dialéctica. Es decir, que para Gorgias lo más importante no es hablar por hablar, sino que nuestro discurso debe tener un impacto en nosotros, debe convencer a los demás y debe ser un discurso que no se quede en el plano de lo superficial, sino que trascienda. Entonces Gorgias ponía a sus discípulos a debatir en torno a un tema y luego los cambiaba de bando para ver cómo iban a confrontar la nueva situación a partir de la oratoria y del discurso. Y el tercer gran autor de la sofística es Sócrates, que ya hemos venido hablando en un video anterior. Pero Sócrates va a tomar un poco distancia de los otros dos filósofos y se va a centrar en tres elementos importantes. Para Sócrates, lo más importante no es solo hablar en público o saber hablar, sino comprender aquello que estamos diciendo. Porque si comprendemos aquello que estamos diciendo, podemos comprender lo que los otros dicen y a partir de allí discernir entre lo que es políticamente correcto y lo que es injusto para la estructura social. Entonces Sócrates dice que la única forma de que el ser humano pueda decidir entre lo bueno y lo malo es educándolo. Es, en otras palabras, la ética socrática, o como lo llamó Sócrates, el optimismo pedagógico.
¿Qué es el optimismo pedagógico? Que debemos educar al ciudadano para que el ciudadano se haga consciente de sí mismo. Y al hacerse consciente de sí mismo, se haga consciente de la realidad que le rodea y así poder transformarse a sí mismo y transformar su contexto social. Ese es el optimismo pedagógico o la ética socrática. Discernir entre lo bueno y lo malo, porque dice Sócrates, solamente educando al sujeto, el sujeto podrá tomar conciencia de su realidad existente y de aquello que le rodea para buscar el bien común. Si no lo educas, va a ser un animal sin frenos. Si Sócrates nos arroja un primer elemento que es hacer consciente al sujeto de su propio lenguaje, un segundo elemento que es educarlo para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo y buscar el bien común, también nos da el tercer elemento que marca una pauta en la historia del conocimiento y son los universales. ¿Qué es un universal para Sócrates? Que aunque la esencia del objeto cambie, su forma o su universal seguirá siendo el mismo. Un ejemplo, una silla. Su universal es el concepto, la silla. Pero si la silla de madera pasa a ser una silla metálica o una silla de bronce, no dejará de ser silla, seguirá siendo una silla, independientemente de su forma. Si te mola este cuento de la filosofía, la intelectualidad y la academia, te invito a que te suscribas, le des like y nos veamos en un próximo video en el cual seguiremos ahondando sobre los socráticos, en este caso sobre Platón y luego Aristóteles, discípulos de Sócrates.